Pintamos toda la casa y sin dejar caer una sola gota de pintura que no sea. ¿Qué es eso? Gracias a un detrás de cámaras de la película de los Cuatro Fantásticos que se está reproduciendo en cines de Estados Unidos, tenemos el primer vistazo a nuestros protas adentrándose nada más y nada menos que al convertidor elemental, el cual en los cómics es una máquina propiedad de Galactus con la cual convierte la materia de los planetas en energía para poder devorarlos más fácilmente, el cual es utilizado principalmente por sus heraldos, ya que cuando llegan a un planeta para advertir sobre la llegada de su amo, también aprovechan en usar este convertidor para preparar el planeta para ser desayunado, travesía la cual todo indica que será durante su viaje espacial en búsqueda de Galactus, donde serán interrumpidos por Silver Surfer, quien los perseguirá a través de un agujero de gusano intentando secuestrar a su bebé Franklin Richards. ¡Sullivan! ¡Dame a la niña! Han salido a la luz nuevos artes conceptuales descartados de la película de los Thunderbolts. El primero es este aspecto de Sentry como el vacío, y a diferencia de la película donde era una sombra total al cual solo se le veían los ojos, en este arte es mucho más fiel a los cómics con tonos rojizos que lo hacen ver sumamente imponente, y ni qué decir de este otro arte donde prácticamente es una calca extraída de los cómics, la cual seguramente a muchos les hubiera gustado mucho más verla en pantalla que la original, la versión final, pero no se desanimen, ya que Marvel sin problema se podría sacar de la manga que el aspecto físico del vacío sí es oscuridad total como el visto en la película, pero ya una vez que sus víctimas son consumidas por su oscuridad en donde las obliga a enfrentarse a sus peores traumas, de lograr vencer sus peores miedos pero a su vez tener la intención de encontrarse frente a frente con él para derrotarlo de una vez por todas, ahí es donde su ente podría tener el aspecto físico de este arte conceptual, y quién sabe, tal vez Doctor Doom sea quien logre sacar a esa peor versión del vacío a la luz y ahí sí ya valimos burger. Ay, mírala cómo llora. Ah, no, lo está disfrutando, qué perra. Estando a tan solo unas horas del estreno de Ironheart, personas que ya vieron la serie aseguran que cronológicamente hablando está ambientada en julio de 2025, lo cual de ser cierto significaría que por primera vez desde hace 7 años volveremos a tener un proyecto ambientado en la misma época que el mundo real, ya que Infinity War estaba ambientada en el mismo año en que se estrenó, o sea 2018, pero para Avengers Endgame ya hubo un salto de 5 años y ahí fue donde se descuadró todo, detalle el cual todo indica que es real, ya que el propio director reveló que esta serie está ambientada inmediatamente después de Black Panther Wakanda Forever, película la cual está ambientada en mayo de 2025. Pero hablando de Ironheart, estos mismos renacuajos aseguran que en esta serie será introducida la agencia WAND, cuyas siglas en los cómics significan Departamento de Nigromancia de Alquimia Hechicera, la cual es una subdivisión de S.H.I.E.L.D. que se dedica a tratar con amenazas sobrenaturales, por lo que qué mejor momento que este para recordar que cuando Nick Fury le entregó al Capitán América un archivo sobre el tercer acto en Avengers 1, en él se alcanza a ver el nombre Mephisto, dando a entender que esta agencia está al tanto de su existencia desde hace años. No por nada en la serie Agatha All Along fue mencionado por la bruja Jennifer Cale, y como según rumores la próxima saga del UCM no solo estará centrada en los mutantes sino también en la sección sobrenatural, todo indica que la agencia One llegó para quedarse. Ya vendrá y a todos se espantará. Y ahora sí, la noticia estelar. Han salido a la luz como 74 millones de noticias sobre Avengers Doomsday. La primera es que Marvel Studios le pagó unos cuantos millones de libras a la familia real británica para poder filmar escenas en Windsor Great Park, que por si no tienen ni concha idea de qué lugar estamos hablando, es un parque real repleto de jardines, avenidas de caminata, granjas, lagos, bosques naturales a su alrededor, y lo más importante de todo, el castillo de Windsor, que de hecho era el lugar de descanso favorito de la reina Isabel. Pero digo que esta es la sección más importante del parque debido a que al ser un castillo, se tiene la teoría de que lo usarán para representar el castillo de Doctor Doom de Latveria. Castillo el cual en los cómics en un principio le pertenecía a los nazis, pero tras Victor Von Doom derrocar al rey de la época se apropió de él, convirtiéndolo en su principal base de operaciones que está custodiada por un ejército de Doombots. Y sí, sé que muchos podrán decir que más bien podría ser la mansión X de Charles Xavier, pero la arquitectura medieval del castillo lo hace ver mucho más precisamente como un castillo que como una mansión. Y por si alguien tenía la duda de qué piensa hacer la familia real con todos los billullos que les caerán del cielo, los destinarán al mantenimiento de este parque
pensar que porque vaya que mantener esta belleza no es barato. Luego la segunda noticia es que el actor Robert Downey Jr. publicó una foto de la gorra del staff de esta película, la cual si la volteas revela tanto una imagen full cómic de Doctor Doom, como la palabra Doom que está fusionada de una forma muy original con Pinewood Studios, que de igual manera si no tienen ni concha idea de qué es Pinewood Studios, es uno de los estudios de cine más importantes del mundo, donde se han grabado películas de sagas como James Bond y Star Wars, el cual está repleto de sets de grabación, tanques de agua para grabar escenas acuáticas y también oficinas para la postproducción de cualquier proyecto como añadir efectos visuales, que al igual que el castillo de Windsor se encuentra en Inglaterra, por lo que vaya que el Reino Unido será una ubicación muy importante en esta película. Gracias por el dato. Ahora vete. Luego la tercera noticia es esta supuesta imagen filtrada del set de grabación, en la cual vemos al Doctor Doom de Robert Downey Jr. detrás de cámaras portando una pedazo de armadura, pero digo supuesta imagen filtrada ya que al hacerse viral en redes sociales, el usuario que la compartió primero confesó que la realizó con inteligencia artificial, y vaya que el desgraciado se ha de haber aventado tremendo prompt para que parezca una foto filtrada real, ya que se ve tomada desde lo alto de un andamio, también que Doctor Doom está rodeado por miembros de la producción, también que están en un set de grabación y la calidad de la foto parece como si la hubieran tomado con mucha prisa haciendo un movimiento brusco, por lo que pregunta seria, ¿quién miente más, la inteligencia artificial o las mujeres? ¿Quién te hizo tanto daño? Y por último, de Avengers Doomsday, fuentes de confianza aseguran que los Vengadores del Capitán América de Sam Wilson estarán conformados por Shang-Chi, quien seguramente será presentado ante él ya sea por Profesor Hulk, Happy Sexy o el hechicero supremo Wong, ya que antes de que el expresidente Ross le diera a Sam la idea de formar a un nuevo grupo de Avengers, estos bastardos por su parte ya habían formado al suyo, por lo que seguramente al enterarse de la demanda por derechos de autor por parte de Sam hacia los Thunderbolts, no se quisieron meter en problemas y dejaron que Sam se hiciera cargo del equipo. No, gracias, quiero vivir. Luego la siguiente es la Black Panther de Shuri, quien al ser la nueva protectora de Wakanda obviamente será contactada por Sam en honor a su hermano T'Challa, y mismo caso con el actual rey de Wakanda M'Baku justamente por ser líder de una de las facciones más importantes del mundo. Pero hablando de facciones también tendremos al rey de Talocan Namor, y a sus mejores guerreros Namora y Atuma, quienes seguramente vendrán incluidos en el paquete cuando Sam reclute a Shuri, ya que la minita le dirá que conoce a unos ahuehuetes que podrían ser de gran utilidad para enfrentar a Doctor Doom, cumpliendo así la profecía de Namor de que algún día Wakanda regresaría de rodillas a sus pies para pedir su ayuda. No quería llegar a esto. O nos ayudas, o mi amigo te va a cantar todo el segundo acto de Music Man sin calentar antes. Luego, como era de esperarse, también estará conformado por el Falcon de Joaquín Torres, y extrañamente también por Katy, o sea la mejor amiga de Shang-Chi, quien fue entrenada como por 5 minutos por los monjes de Taló para usar el arco como toda una Hawkeye pedorra. Y por último tendremos nada más y nada menos que a Ghost, lo cual fortalece el rumor de que en esta película los Thunderbolts se dividirán para ayudar a otras facciones, o sea que si a los Avengers de Sam Wilson, a los Cuatro Fantásticos de Pedro Pascal, y al equipo cósmico conformado por Thor, Happy Sexy y los Young Avengers para ir en rescate de Maria Rambeau a la dimensión de los X-Men vistos en la escena post-créditos de The Marvels, o sea algo similar a como los Guardianes de la Galaxia se dividieron en Infinity War, unos para ayudar a Thor a construir un arma capaz de derrotar a Thanos y otros para ir en búsqueda precisamente del Bartolo. Te dije que a la derecha. ¿Ahora? ¿En serio? Y así que hasta ahí, chavales, hasta ahí. Tú pon en los comentarios qué personajes del UCM te gustaría que conformaran a los hijos de la medianoche del UCM. También suscríbete y dale like al video, que ya casi somos 160,000 hipopótamos en el canal. Y saludos para Torfer, Diego Videogames, Hola Y6, Luis Arismendi, Tiki Tuber, Rubén Enríquez, Strike que dice: ¡qué buen cuerpo tiene el Papi Killer! Él es un hombre atractivo y musculoso, Quill. Y Fabián Cortés que dice: no es queso ni jamón, es Killer que se hace el weón. Así que ya saben, manténganse fuertes, sueñen en grande. Adoro. Y nos vemos a la próxima. Suscríbete y dale a like si quieres. Suscríbete y dale a like si quieres. No ni. Y si pones en los comentarios la palabra churro te daré corazón.